¿Le dijiste a Jesús que le amas hoy? Amén. No te olvides. Estamos tan felices. A veces da bronca terminar alguno de los programas, ¿no es cierto? Sí, hay que terminar. ¿Se acuerdan que los discípulos en el monte de la transfiguración querían hacer una enramadita arriba y quedarse ahí y olvidarse de la multitud que esperaba abajo? Y no estaba mal estar en el monte. Qué extendiente que somos a quedarnos en la enramada y a olvidarnos que tenemos que bajar por la multitud. Qué contento que estamos que en la enramada tenemos las ropas brillantes, las vestimentas adecuadas, está todo en orden, acá está todo perfecto. Y entonces decimos, bueno, nos quedamos acá encerrados, está todo bien. Y el Señor le dijo, no, viniste acá para ver esto, pero para salir allá, tu lugar es acá. Y tantas veces somos tendientes a la enramadita, a encerrarnos entre nosotros, a estar bien cuando estamos solos, a no mirar y no sufrir por la necesidad de los que están afuera. No te hagas enramada, hacer bien. Ya vas a llegar a la mejor casa, al mejor lugar. Cuando cantan a veces, me acuerdo de cuando decías de dar gracias a Dios en todo. ¿Sabes que la oración es una de las formas para distinguir lo que es pecado? O sea, cuando no puedas agradecer a Dios por algo, es que eso es pecado. O sea, vos no podés decir gracias Señor, no puedo mentir. Bendíceme mentiras, Señor. O sea, evidentemente no sirve esa otra. Es pecado. Pero vamos a otro lado. Gracias por dudar. Por dudar. No puedo decir, es pecado. Y todas las cosas, todos los elementos que tengan duda. Señor, gracias porque puedo fumar. Señor, que el humo que se llena los pulmones sea como tu Espíritu Santo. Si no puedo hablar, ¿qué está mal? Si no podés dar gracias a Dios por algo, se te quemó el rancho, decimos, está mal. Y cuando tengas dudas sobre algo en la vida, si es correcto hacerlo o no hacerlo, trata de dar gracias a Dios por lo que haces. Si podés hacerlo, está bien hacerlo. Si te das cuenta que no podés orar por eso, no lo hagas, es pecado. Se terminó. Gracias porque puedo murmurar o escuchar una oración. No sirve, estás afuera. Y de agradecer a Dios por todo lo que pasa, todo lo que como quien estoy. Gracias porque puedo estar en esto. Y porque hay cosas que me sorprenden. Fíjense, por ejemplo, y después sí vamos al estudio de derecho y listo. Fíjate el Salmo 103, 20 y 21. Hay una palabra, la primera palabra del versículo 20 dice, las tres primeras, bendecid a Jehová. 22, bendecid a Jehová. Y hay muchos otros lugares que dicen bendecid a Jehová.
La palabra bendición la usamos mucho, que Dios te bendiga, recibir la bendición de Dios. Pero te desafío a que hagas un estudio bíblico y que te sorprendas de que vos podés bendecir a Jehová, ser de bendición a Jehová. O sea, el pasaje venida es fácil de entender, pero el pasaje de ida, ¿yo puedo ser de bendición para Dios? Bueno, ahí te acordás de los versículos, ¿no? Hay gozo en los cielos por los pecadores que se arrepienten. Bendición en los cielos, alegría en los cielos por los pecadores que se arrepienten. Y buscar en la Escritura, no es parte del estudio de hoy, ¿cómo puedo ser de bendición al cielo? ¿Cómo tu vida puede ser de bendición al cielo? Busca todas las veces que se repite eso y te vas a sorprender. ¿Cómo yo puedo ser de bendición al cielo? Bendecir a Jehová. Estamos tan dispuestos a recibir la bendición del cielo. Y yo creo que el cielo está tan dispuesto a recibir la bendición de la misma manera. Preferimos nosotros ser los receptores y no nos damos cuenta que Él prefiere que Él sea el receptor, porque la Biblia dice que Él busca adoradores, personas que sean de bendición a Jehová. Ese es un pensamiento que me está dando vuelta todo el día, porque viste, somos tan, estoy haciendo ahora, nosotros estamos números, ¿no es cierto? Haciendo ahora 6 veces. Y hay pasajes que me sacuden, porque ¿se acuerdan que estábamos ayer, cuando Moisés subió al monte, no descendía? Entonces juntaron la ofrenda, juntaron el oro, hicieron el molde, el becerro, hicieron el becerro, y lo pusieron y se inclinaron y dijeron que Dios era. Yo no sé cuánto tiempo habrá tardado, no tengo la más mínima idea de lo que gasta un orfebre en hacer un becerro de oro. Seguro que no deben haber sido unos días, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué comieron durante esos días? Maná. Maná que yo le daba. O sea, estaban haciendo un becerro de oro. Y mientras hacían el becerro de oro, para adorar a otro, comían maná, que Dios le daba. Nosotros pensamos, ¿cómo estos tipos estaban? Para internar los niños de perdón, ¿algún día te faltó algo para vivir? O sea, estuviste maná todos los días, hasta los que pecaste, hasta cuando pecaste. O sea, no lo miré a ellos como bicho raro, porque somos todos iguales. Porque dice que no tiene pecado de ser mentiroso. O sea, podés estar con la maná en la mano y con la infidelidad en la otra. Podés estar con maná en una mano y la inmoralidad en la otra. Podés estar con maná en la mano y la indiferencia en la otra. Fíjate. Porque
porque no tenés que pedir que Él esté con vos. Él ya te dijo que está con vos. Y esa dualidad me estuvo pegando en estos días. El hecho de que hay algunos que dicen, no, si está todo bien porque tengo maná. No, papá. Si mientras tenés el maná, estás haciendo cosas que la Biblia condena. El maná es porque Dios te dijo que no te iba a faltar. Y me falta. Aunque nosotros faltemos. Entonces, tomemos cuidado de esas cosas. ¿Saben? Las decisiones tomadas en la juventud marcan el resto de la vida. No quedan, no es posible olvidarnos, como dice el primer día, que yo no soy el resultado de mis intenciones. Soy el resultado de las decisiones de mi vida. Yo decido ser esto. Y en la Biblia se ve que todos los hombres y mujeres de Dios que son determinados, que entienden que tienen que tomar una decisión y después poner en implicancia la decisión que tomó, la actividad, la decisión que tomó, son las personas que Dios utilizó. Inclusive, hay personajes en la Biblia que nos sorprenden porque no les fue fácil. No les fue fácil. Eso, por ejemplo, ves el libro de Job. Acordate que si estudias la Biblia cronológicamente, el libro de Job tendría que estar alrededor del capítulo 12 de Génesis. Más o menos es el tiempo en que vivió Job. Pero a mí me sorprende el tema de Job, espectáculo para Dios y Satanás. Porque empiezan a tener una charla entre Dios y Satanás acerca de Job. O sea que los dos estaban viendo a Job. Ahora, acordate que Dios no cambia. Satanás tampoco. Lo que es pecado en Génesis es pecado en Apocalipsis. Es pecado. O sea, Dios no fue mutando y empezó a ser más complaciente permitiéndonos ciertas cosas. Santidad, santidad, pecado, pecado, Dios no cambia. Dios me mira como Dios actuaba en el Génesis. Si querés estudiar los nuevos cielos y las nuevas tierras, estudia el jardín del Edén y te vas a dar cuenta que el plan de Dios se va a cumplir allá, ¿no es cierto? Y podés hacer un paralelo como Dios hizo un plan y Dios va a cumplir su plan. Y hace un puente entre Génesis antes de la caída y los nuevos cielos y la nueva tierra. Y vas a encontrar un paralelismo, ¿no es cierto? Hasta el león es vegetariano. Como el león en Cuba. En Cuba dice que viste, falta tanto alimento que en el zoológico al león le da mango para comer. Pero bueno. Pero el león que Ezequiel dice que como capa, lo tenemos en Cuba, ya lo tenemos criando en Cuba. Pero saben que Dios cumple ese servicio. Pero ese concepto de ser espectáculo para Dios y para el diablo me llama la atención. Pero las decisiones que tomes ahora y cómo te desarrolles en las decisiones de estar con Cristo hoy van a marcar el resto de tu vida. Es interesante que
las capacidades se disminuyen. Las capacidades de memorizar son diferentes. No tenés tanta capacidad de memorizar cuando tenés 64 años que cuando tenés 20, 22. Te cuestan más las cosas. Por eso es tan determinante de que mi caminar esté ahora. Y les quiero mostrar que el concepto de que no debo cambiar está en toda la Escritura. También está en el libro de Job. Fíjate, por ejemplo, en Job, creo que 27. Job capítulo 27, versículo 5. Dice, nunca tal acontezca que yo justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. O sea, tomo una decisión y sigo. Job decidió ser justo, tuvo mucho, se quedó sin nada y decidió permanecer justo. Y cuando termina el libro de Job, termina adorando de la misma manera que estaba antes, con mucho, después sin nada y después cuando volvió a tener. Tomó una decisión en la juventud, decidió caminar ese camino y jamás resultó. En las canciones que cantaban acerca de la prueba. Vivir es una prueba. Cuando piensas que no tenés pruebas, significa que no estás reconociendo una. Y creo que muchas veces estamos de esa manera, pero quiero ser rápido hoy y mostrarles la decisión de un joven que persistieron cuando llegó a ser un hombre de mediana edad, siguió cuando era mayor, continuó hasta ser anciano y termina el Señor diciéndole, cuando ya es anciano, pero tenés que seguir hasta el fin. Y me gusta ese libro porque en cierta forma en este momento estás tomando la decisión más determinante. No estoy hablando de la carrera, la profesión, etc. Yo estoy hablando de eternidad. Vos estás determinando cómo vas a estar en la eternidad. ¿Cómo vas a poder adorar al Señor? ¿Cómo vas a decir? ¿Te acordás la palabra de los talentos? ¿Cómo vas a tener las coronas para ofrendar al Señor? Y antes de meternos y dar los puntitos y terminar, te voy a contar la historia de mi familia. Mi abuelo fue a Argentina como misionero con sus 8 hijos de Suiza. Todos ellos nacieron de Suiza. Eran 5 varones y 3 mujeres. Las 3 mujeres se llamaban Dina, Raquel y Lea. Raquel y Lea fueron esposas de pastores. Dina fue misionera en África por 45 años y después falleció anciana como misionera también en la misión en Estados Unidos. 5 hijos varones: Jacob, Rubén, Benjamín, Dan, mi viejo, que se llamaba Dan Aser, o sea, tenía 2 tribus.
Para colmo, en la escuela la maestra me dictó hacer y solo escribir como el nombre de mi viejo, sin H y con S. Y el otro se llamaba Eber Isaac. O sea, Jacob, pastor. Rubén, pastor. Benjamín, pastor. Dan, pastor. Eva. En la casa de mi abuelo hacían sopa, viste, con esos fideitos que tienen letra, y se formaba, ¿creen en el Señor Jesucristo y ya era santo? Es más, el abuelo era tan duro que él tenía una Biblia y cuando uno llegaba a la casa del abuelo tenías que darle un beso a la Biblia y después besar al abuelo, porque si vos cambiabas el orden tenía un bastón y te lo pegaba en la cabeza. Duro le además. Ahora, Eber Isaacar Mois, que tenía las 3 hermanas siervos de Dios y los 4 hermanos siervos de Dios y los padres siervos de Dios, nunca quiso aceptar a Cristo. En un momento yo ya era casado con S y con Z. ¿Cierto? Soy casado y casado. Me corren que pasa. Espero que todos los que estén casados acá se sientan casados con ese concepto. Ustedes también, mujeres, ¿ok? Casada y casada. Si no, págame. Pero mi tío Eber escuchó la palabra de Dios toda la vida. Yo ya estaba casado y leo en el diario que un grupo de personas fueron puestas en prisión por estafa. Era el tiempo del gobierno militar. Y se lo acusaba de terrorismo económico. Y ahí estaba el nombre de Eber Isaacar. Yo estaba en el norte de Santa Fe, en el norte de Argentina, en Reconquista. Y fui rápido para casa para estar con mi viejo. Y era muy duro porque yo acompañaba a mi viejo a la prisión. En el tiempo de los militares nos desnudaban y nos dejaban desnudos en una sala, se llevaban la ropa. El tiempo que yo supuestamente iban a revisar la ropa. Y cuando a ellos se les antojaba nos devolvían la ropa para que vayamos a ver al tío. O al hermano del tío. Y él era mi hijo, pero era incómodo estar. Pero bueno, había que hacerlo. Y estuvimos visitándolo tortuosamente un tiempo, hasta que un día nos avisaron que el tío se murió en la casa, que vayamos a retirar las cosas. Nos entregaron sus pertenencias en una bolsita de nylon, de plástico. Y había un Nuevo Testamento que le habíamos dejado. Y vimos un papelito verde. Y en el papelito verde decía: yo, Eber Isaacar Mois, hoy acepto a Cristo como mi Salvador personal. La fecha y la firma del día anterior a morir. Oh. Estábamos en el velatorio, estábamos tan contentos con esa familia. Y la tengo en casa, ¿verdad? Mi hijo me la dejó a mí. Y el viejo, mi papá, tomó la palabra y dijo: Eber, qué alegría. Qué alegría, vamos a estar en la eternidad. Pero en el día de la suprema adoración, cuando todos tus hermanos estén ofrendando sus coronas al Señor, tus manos van a estar vacías. Fuiste salvo como por fuego. No tenés nada para darle
Y yo sentí que me pegaba una patada en la yugular, porque todos los hermanos habían tomado decisiones en la juventud. Habían decidido que iban a aparecer. El otro decidió tomarlo al último momento. Y había una diferencia eterna. Porque la Biblia dice que se va a ver en la eternidad. Algunos dice huirán a la luz. El ejemplo que quiero darle de decisión en la juventud, que continúa cuando sos un hombre y que hasta que sos anciano se tiene que mantener, lo vamos a ver en el libro de Daniel. En primer lugar, la decisión de Daniel es muy interesante. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Punto. Daniel se propuso en el lugar que mira a Dios no contaminarse. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Daniel propuso estar bien con Dios. Y nosotros conocemos la historia de Daniel en ese momento. Como él y otros decidieron no contaminarse. Pero no para esa ocasión, para toda la vida. Porque de ahí en adelante vamos a ver en la vida de Daniel que continuaba no queriendo contaminarse. Sabía que estaba en un lugar que había sido llevado cautivo. No estaba en casa. Estaba en un lugar incómodo. Por más que lo coloquen en alto, en alguna posición o en bajo, de toda manera estaba en el lugar incómodo. No era su casa, como nosotros estamos. El tema es que él decidió ser una persona que amaba la santidad. No contaminarse. Acordate que santidad no solamente no es hacer el mal, sino hacer el bien. Y es una palabra en movimiento. Me aparto del mal en dirección del bien. Porque si yo me quedo en el medio y dice, pero yo no hice nada malo, pero no hiciste nada bueno, sos el vómito. Sos el tibio. Porque vuelvo a decir, todos tenemos que ser santos. O sea, la palabra santo, soy posicionalmente santo. Cuando tengo a Cristo como mi Salvador personal, voy santificándome, siendo santo, cuando cada día me empecino a ser más como Cristo, dejando el mal y haciendo el bien, y voy a ser completamente santo cuando me despierto semejante a Él. Entonces soy ese. ¿No es cierto? Ahora estamos en esa intermedia, el camino, la salvación, y cuando seamos completamente. Pero Daniel propuso en la juventud ser algo. Y fíjate que estaban en la posibilidad de ser reconocidos para algo. Y algunos dirían, uy, fíjate, qué oportunidad. ¿Sabes que siempre el enemigo toma a los jóvenes y les da oportunidades para parecerse al mundo, para alimentarse como el mundo, para estar como los demás y no ser diferentes? ¿Sabes que el decidir no contaminarte implica que yo voy a ser diferente a la sociedad que me rodea? Que mis gustos van a ser diferentes, que mis elecciones van a ser diferentes. Propongo en mi corazón ser diferente. Y a mí me impacta la vida de Daniel, porque después vamos a ver 3 ocasiones más
no variaron de la decisión de la juventud. La solidez de la decisión del joven, que decide ir en un mundo y mi justicia tengo asida, no la cederé, como dijo Job. Jamás voy a hacerlo. La integridad no está en juego. No la voy a soltar. Y entonces, la decisión en la juventud, santidad. Y es interesante que debemos avanzar, debemos ser santos, en toda situación. Dios lo honró en ese momento, al ser diferente al resto, porque sí, con otros decidieron no contaminarse. Y la Biblia no nos dice qué pasó con los demás, porque dicen que eran varios y solamente Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego decidieron no contaminarse. Pero a mí ya acá me llama la atención algo. De ellos 4 es el no. Los otros, por contaminarse, merecen el anonimato. Eran del pueblo de Dios, pero desaparecieron en el anonimato. Estos 4 jóvenes decidieron que quede registrados sus nombres hasta el día de hoy, aquí en España, en el 2016. Y podemos decir, opa, siendo joven, puedo tomar una decisión definida. Pero vamos a ver un poquito más. Fíjense, por ejemplo, acá estaban reinando Nabucodonosor, ¿no es cierto? En el capítulo 3, cuando los Sadrac, Mesach y Abednego fueron echados al horno, seguía reinando Nabucodonosor. Ahora, en el capítulo 5, versículo 1, ya pasaron unos años y está reinando Belsasar. Y es interesante que ahí aparece el banquete, ¿no es cierto? Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. O sea, 1000 príncipes, pero no estaban solos, ¿no es cierto? O sea, era una fiesta importante. Y dice, trajesen los vasos de oro, de plata de Nabucodonosor, su padre había traído un templo de Jerusalén, para que viviesen ellos, el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. O sea, estamos agrandando el rancho, ¿no es cierto? Estaban los príncipes, los grandes, sus mujeres y sus concubinas. Ponele un número, que habría 3.500, 4.000. Y estaban tomando vino, no podían hacer el 4. O sea, no están. Y de repente aparece la escritura en la pared. Y es interesante que se turba el rey. Y en el versículo 8 dice: entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Estamos entre 1500, ¿cuántos serían los sabios? Vamos, 200, 300, 2, anda a saber cuántos sabios. Pero por ejemplo, llegamos a los 4000. 4000 personas. Un reino, el rey, los grandes, los que estaban cerca del rey, 4000, los importantes. Y había un desconcierto total. Se acabó la música, se paró la fiesta. Se paró la fiesta. No había alegría. Había una incertidumbre total. Y el versículo 10 dice: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, o sea, salió de la fiesta
que estaban todos turbados. Dice, dijo al rey, vive para siempre, no te turbe tu pensamiento, ni palidezca tu rostro. Ya debería dar repálido pensar. Y después hay una frase que me impacta. ¿Qué dice el próximo versículo? Para ir. En tu reino. La reina tenía prohibido entrar a la fiesta del rey. No podía. Y ella entró. Y vio a todos los 4.000 fiesteros pálidos. Y entra y le dice, en tu reino hay un hombre. ¿Y quién eran esos 4.000? No eran que estaban los príncipes, no eran que estaban los nobles, no eran que estaban los pudientes. No, un hombre de verdad. Y dice, ¿hay un hombre que dice? Hay uno solo. Hay uno solo. Y Daniel, el que propuso cuando era joven, persistió cuando era hombre. Tenía la misma seguridad, la misma confianza, la misma fe. Que mi justicia la tengo asida, no la cederé. Así no sea parte de los 4.000. Así que me tengan diferente. Y te puedo asegurar que si vos estudias historia y costumbres, no era fácil ser diferente en los tiempos de Daniel y en el lugar donde estaba Daniel. Para que se note la diferencia, implica una vida difícil para Daniel. Pero mi justicia tengo asida, decía Job, no la voy a ceder. Aunque me cueste en medio de esta turba de personas que se empecinan a hacer el mal. Tienen dinero, tienen poder, tienen diversión, tienen todo. Pero a mí no me sirve eso. Y entonces, cuando tienen que definir un reino, todo un reino, pero hay un hombre con testimonio delante de todo el reino. Hay un hombre que sirve y ama a Dios. No me importa que estén todos, que me hagan único. Pero yo estoy dispuesto a ser el único. Pero mi justicia tengo asida, no la cederé. Qué hombre, ¿cierto? Pero era un hombre porque cuando era joven tomó la decisión. Y cuando ya era en esta edad un hombre mayor, había ya pasado un rey y estaba en el otro. No iba a ser. No iba a ser. Porque me propongo no solamente la juventud, la vida estar así. Y sabes que yo creo que en la actualidad vivimos en un mundo donde el creyente, como el camaleón, se quiere adaptar al mundo. Y no marcar la diferencia. En el libro de los Hechos dice que ya habían llegado Pablo y otros a una ciudad. Dice, estos que trastornan el mundo entero han llegado también aquí. Me encanta el concepto que yo trastorno al mundo, que se sientan incómodos conmigo.
Yo no estoy para ser como el mundo, yo estoy para trastornar el mundo. Amén. Vos no estás para ser como el mundo. Trastornarlo, volvieron locos. Que tu santidad los incomode. Hacelo. Vas a ser enormemente feliz. Y Daniel, siendo hombre, tiene el testimonio de que en el medio de que todo un reino está turbado. Y viene la reina y dice, tu reino hay un hombre. Señor, estoy dispuesto a estar solo, pero con convicciones y marcando con mi vida lo que soy y a quién pertenezco. Inclusive cuando soy mayor. No voy a ceder. Es interesante que al poco tiempo avanza y en el capítulo 6 ya hay otro rey, Darío. Y ahí está la historia de Darío y Daniel en el foso de los leones. Empezó con un Nabucodonosor, pasó por Belsasar, ahora es Darío el rey. Y de repente viene la orden, etc. Y a mí me inclina, me llama mucho la atención, porque en el versículo dice que, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cama que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Mi justicia tengo asida, mi integridad tengo asida, no la cederé. Antes, ¿cuánto? Antes que se firme el decreto, que no se podrá inclinar. Y él dijo, como siempre, voy a seguir haciendo. Y fíjate en el versículo 11, dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de ¿qué? Dice, su Dios. No el Dios de ellos. Yo soy diferente. Yo soy diferente. Yo no me parezco. Y ahí es interesante que dice que entonces fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real, no es confirmado el edicto, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros conocemos la historia, ¿no es cierto? Siempre digo que a los leones le dice que Dios les cerró la boca para que no se coman nada de ahí. Si yo hubiese sido, no necesitaba cerrarle la boca porque cuando yo veía a los leones de arriba ya me moría del infarto. Pero, qué fidelidad la de que cuando era joven, cuando era el único, cuando lo mandaban a adorar a otros, se sentía honrado con tener un Dios diferente a los demás. Diferente a los demás. Y no lo voy a hacer porque fiel en la intimidad. Voy a abrir la ventana, que me vean que yo pertenezco a otro Dios. Amén. Yo no me avergüenzo ni temo que me vean que yo amo a otro Dios diferente. Que me vean. Gloria a Dios. No era lo mismo orar con la ventana cerrada. No era lo mismo. Él no lo iba a hacer. Y dice, pero no es lo importante, no es orar a Dios. No, también hay que ser testimonio de lo que me rodea. Que me vean. Que yo no pertenezco a ellos. Yo tengo mi Dios. Era joven, era mayor, era maduro. Había el tercer rey. El tercer rey fue cuando fue echado
en el foso de los leones. Tenemos que ver cuando es adulto. En el capítulo 10, entonces estábamos en el tiempo del rey Darío. En el capítulo 10 aparece el rey Ciro. Empezamos con Nabucodonosor, ya está, este es el cuarto rey. Iban pasando los años, pero mi justicia tengo asida, no la cederé. La integridad que decidí tener no la voy a soltar. La fidelidad y la confianza en Dios jamás va a salir de mi mano. Y es interesante lo que sucede aquí en el tiempo de Ciro, porque aquí vamos a ver no solamente un hombre definido, sino un hombre distinguido, pero también un hombre devoto, porque dice en el versículo 8: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí ante mis fuerzas, se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro con un sueño profundo, con mi rostro en tierra. O sea, delante de la presencia de Dios seguía Daniel, ahora en el tiempo del rey Ciro. Y dice: y aquí una mano me tocó y me hizo poner de rodillas sobre las palmas de los pies. Me gusta de rodillas, las palmas de los pies, tener los ojos pegados a la tierra. Ante la presencia de Dios se postraban. Y cuando Dios ve a un fiel postrado, te pone la mano encima y caes, te pones de rodillas. Pero no se terminó ahí la historia. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Fíjate que no lo puso en pie. El justo con la fe vivirá. Párate. No puedo, Señor. Se me quebraron las piernas en tu presencia. Párate. Ponte en pie. Y es interesante que dice: ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto, me puse en pie. ¿Cómo es que dice? Temblando. Temblando ante la grandeza de la palabra de Dios, ante el temor de Jehová. O sea, empiezo reconociendo su grandeza y caigo delante de Dios. Cuando empiezo a ver su palabra, sí, empiezo a adorar a Dios de rodillas. Cuando sigo delante de su presencia, me tengo que poner en pie, pero todavía temiendo por su grandeza. Y no termina ahí, porque dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte a tu presencia, Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuándo fue ese primer día? Cuando era joven, capítulo 1. Yo te escuché desde el primer día. Yo estuve todos los días con vos, hasta hoy, cuando eras el único, cuando te tiraban en el foso de los leones. Ahora que estás ante mi presencia, estoy siempre. Y dice en el versículo 15: mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido ante su presencia. Pero aquí uno se miraba. En
el versículo 19 dice, me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntese. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, habla Señor, porque me ha fortalecido. Y él dijo, sabe el Señor, y lo manda a hacer cosas. El cuarto reino. Y Daniel sigue con la misma actitud. El pastor de Dios, adoro a Dios, temo a Dios, escucho a Dios y me doy cuenta que desde la juventud Dios me acompañó hasta el día de hoy. Y entonces recobro las fuerzas y Dios me dice, seguí. Seguí. No terminaste. No es todo. Estás haciendo bien las tareas. Lo que decidiste entre joven, que te asiste y no lo soltaste. Cuando eras único. Cuando fuiste echado en las fosas de los leones. Ahora en este reinado que seguiste de la misma manera postrándote y el Dios reconoce que estás así desde el primer día cuando decidiste joven. Sí, y Dios le muestra cosas para hacer. Seguí Daniel. Seguí Daniel. Pero vamos a terminar el estudio. Y vamos al último libro, capítulo de la Biblia. Ya estaba anciano. Y el último versículo de la Biblia, unos años después de lo que leímos antes, ya era anciano Daniel. Termina el libro de Daniel con el versículo 13 del capítulo 12 y dice, y tú irás hasta el fin. O sea, con la integridad que te asiste, dispuesto a ser diferente, dispuesto a ser el único, dispuesto a que te vean adorar a Dios, orar delante de Dios, dispuesto a inclinarte delante de Dios cuando eras mayor. Continúa hasta el fin. Y después del fin, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Reposarás. ¿Te acordás cuando apedreaban a Esteban? Que dice que dijo, cuando se lo había dicho, y durmió. Descansó. Y después reposarás. Y te levantarás transformado para recibir tu heredad al fin de los tiempos. Pasaron los reinos en la tierra. Estuvo en diferentes posiciones. Pero mi heredad la recibo allá, en la gloria. En toda la Biblia dice que en la tierra tengo gracia y misericordia. La gloria la tengo en el cielo. No busques tener gloria en la tierra. Amén. Porque te quedas sin gloria en el cielo. ¿Qué quieres? ¿Lo temporal o lo eterno? A Daniel le dijo, Daniel, te asiste cuando fuiste joven. Te mantuviste único cuando eras mayor. Adoraste como desde joven siendo adulto. Y ahora que sos anciano, seguí hasta el fin. Seguí hasta el fin. Porque de esa manera vas a llegar al reposo y a recibir la heredad al fin de los tiempos. El plan de Dios no cambió para tu vida como la de Daniel. La diferencia es la
decisiones que tomás. Y las convicciones con que vivas las decisiones. No me importa ser el único. Que me vean que yo honro a Dios y adoro a Dios, aunque me tiren al olor. Cada día tiemblo ante su presencia, porque tengo su palabra. Porque Daniel temblaba, se postraba, arrodillado, se paraba, temblando. No podía levantar los ojos por el mero hecho que el Dios eterno me hablaba. ¿Y qué tenés en la mano? La palabra de Dios. ¿Qué esperás para temblar ante la palabra de Dios? ¿Qué esperás para temer a Jehová? ¿Qué vas a temer a Jehová? ¿Por una canción y no por su palabra? La canción te prepara para la palabra. Y cuando tengas la palabra nacida te vas a dar cuenta que tenés que ser viejo, cabeza dura, porque mi justicia tenga nacida, no la cederé. Y hasta el fin de mis días voy a hacer, porque después descansaré y recibiré la heredad. No la quiero en la tierra, porque lo que reciba en la tierra no me sirve necesariamente me sirve. Y vuelvo a decir, el estuche de lo temporal es tan pequeño ante la grandeza del Eterno. Vos estás tomando las decisiones que van a marcar toda tu vida. Amén. No podés ser, ¿cómo se llama el lugar acá? La cometa. No puede ser una cometa sin cola. Mire, se va a todos lados. Tenés que ser definido. Definido. Determinado. Ser el único si es necesario. Que se note que soy el único. Que me vea la persona que ama a Dios. Y no lo hago encerradito en la casa y bueno, que no me da vergüenza. Abro una ventana. Me postro ante su palabra cada día. Tiemblo ante la presencia de Dios cada día. Y me doy cuenta que es pura misericordia y gracia el mero hecho de que el Dios de los cielos, el creador del cielo y la tierra, me hable por su palabra. Y él todos los días contemplo, Señor, no soy digno de ser siervo tuyo. Señor, tiemblo. ¿Cómo yo voy a hacer la obra de Dios? Tranqui, tengo tu palabra. Tengo mi presencia. Que nos dio el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Puedo hacer la obra. ¿Cuántos tiempos, Señor? Hasta el fin. Hasta el fin. Porque mi justicia tenga sido, dijo Job, no la cederé. Hasta lo último. No voy a cambiar. No voy a cambiar. Cuando sea mayor y diga, bueno, vamos a hacer que evangelismo, vamos a mandar a los jóvenes a evangelizar. Ser un viejo que evangelista, salgo también. Salgo también. No te cambia la responsabilidad. Porque yo recién reposo al final. Cuando se terminó, ahí voy a reposar. Y después recibiré la heredad. Y cuando reciba la corona, no voy a ser como mi tío, que no tengo nada. Voy a ser como el resto de los hermanos que le dijeron así, Señor, esto lo hice porque te amo. Y en ese momento mi tío va a abrir las manos y va a estar como un puñado de
decisiones en la vida. Decisiones en la vida. ¿Pensás que el Dios de Daniel no es el Dios tuyo? Es el mismo. Ayer, hoy y mañana. Él no cambia. Las mismas convicciones debemos tener. Las mismas implementaciones debo tener. Pero debo pararme y decir, Señor, acá estoy. No condicionado por los que me rodean, porque estoy dispuesto a ser único. A ser único. Estoy solo delante de ti. ¿Qué determino ser y hacer con mi vida? Cuando tengan que firmar una nota, cuando tengan que escribir un epitafio, ¿qué van a decir de mí? Y hablando ya sobre este concepto de firma, una vez estaba también en un funeral y llegué antes, tenía que hablar en el cementerio, y llegué antes porque yo venía del monte, no tenía auto en ese momento y el micro salía solamente en un horario y llegué tiempo antes. Entonces empecé a caminar y llegué ante una tumba que tenía el Salmo 23 de una señora que se llamaba Ruth Sánchez. Y estaba el Salmo 23. Supongo que esa lápida no la preparó ella, se la pusieron la familia. Y estaba el Salmo 23, pero de una forma muy peculiar. Se lo voy a leer como estaba. Jehová es mi pastor, nada me faltó. En lugares de delicados pastos me hizo descansar. Junto a aguas me pastoreó, confortó mi alma. Me guió por senda de justicia por amor de su nombre. Cuando anduve en valle de sombra de muerte, no temí mal alguno, porque Él estaba conmigo. Su vara y su callado me dio aliento. Aderezó mesa delante de mí en presencia de mis ángeles, ungió mi cabeza con aceite, mi copa simple rebosó. Ciertamente el bien y la misericordia me siguieron todos los días de mi vida, y ahora, en la casa de Jehová, vivo por la eternidad. Amén. Amén. Yo no conocí esa mujer, pero es otra de las que quiero conocer cuando llegue al cielo. Porque si la familia de esa mujer escribió ese epitafio, me perdí de conocer a una mujer de Dios que su justicia tuvo acelerada y no la cedió. Como le dije al equipo, Salmo 23 es el único pasaje en la Biblia que la oveja habla. Siempre habla el pastor, pero aquí habla la oveja. Esta oveja tomó una decisión de joven hasta el fin, y su familia dio testimonio con el epitafio. Daniel tomó una decisión de joven, no la soltó hasta el fin. Joven tomó una decisión y no la cedió hasta el fin. Pablo dijo, terminé. Sería una mortaza, y espera la justicia, la cual le dará el cual justo, no solamente a mí, sino a los que aman su vida. Juan, en el Apocalipsis, dice, el que escribe estas cosas, anciano, en la isla de Patmos, dice, vénsela sobre el trono.
tu decisión. Es tu decisión. Y la eternidad va a ser manifiesto si vos decidiste bendecir a Jehová o ser como los anónimos. Tuvieron la misma oportunidad de saber. Creo que el Señor nos bendiga. Pongo en pie la eternidad juntos. Amén. Amén. Pero sí te pido algo. No sigas con intenciones. Empieza a tomar decisiones. Te pido, Sergio, que venga.